Hola, muy buenas al devocional Quédate en casa. Estamos en medio de días donde estamos hablando sobre oración porque creemos que es un tiempo único para crecer en nuestra vida de oración, este tiempo de cuarentena que tenemos en este país y en muchos países. Y yo solamente te animo que aproveches el tiempo de crecer en oración y espero que este devocional también te inspire un poquito, que sea por lo menos un pequeño instrumento para edificarte y desafiarte y crecer en tu vida de oración. Como dice en Santiago, que la oración ferviente y eficaz del justo puede lograr mucho. Eso quiere decir que también tú y yo podemos tener vida de oraciones que no logren mucho. Y queremos realmente aprender a orar para que logre mucho. Y en cuanto a tener una vida de oración eficaz, hemos visto que para poder tenerlo es muy importante aprender de la palabra de Dios, que es un libro de instrucciones de oración, que hay diferentes oraciones para diferentes momentos en la vida. Y muchas veces nosotros hacemos de la vida de oración un gran potaje y esperemos que salga algo bueno, en vez de aprender a orar y tener este mismo sentir que había los discípulos cuando preguntaron a Jesús, enséñanos a cómo orar. Y yo creo que si tú tienes este espíritu, este deseo de aprender a orar, Él quiere enseñarte a orar para que tu vida de oración sea una vida de oración que logre mucho. Y en el contexto de tener una vida de oración eficaz, tenemos que ver que hay diferentes maneras. Hemos visto durante estos últimos días que hay algunas oraciones que la Biblia instruye que son combinables, son oraciones que uno hace juntos. Después hay oraciones que no son diseñadas para usarse en un mismo sentir. En tu vida sí, diferente, dependiendo de qué momento estás viviendo. Pero yo quiero sacar dos oraciones hoy que muchas veces no entendemos que a veces caminan juntos, ¿no? Uno es el ponerse en acuerdo, ¿no? Hay una gran verdad en la Biblia de donde cuando personas se ponen de acuerdo sobre algo aquí en la tierra, así le va a suceder en el cielo. Y entonces, claro, hay un poder cuando tú, juntamente con otras personas, os ponéis de acuerdo sobre algo. La Biblia dice que uno hace huir a 1000, dos hacen huir a 10.000. Yo sé que eso sueles escucharlo más bien en el contexto de un matrimonio, pero el principio es el mismo. Y en la vida de oración eficaz también es lo mismo. La unidad en oración, el acuerdo en una oración, es oraciones que logran mucho, tienen mucho efecto. Cuando tú y tu marido o tú y tu mujer estáis de acuerdo sobre algo y oráis sobre algo, es un poder que ni tú y yo a veces entendemos. El acuerdo en una iglesia, cuando oramos en unidad en una iglesia, si tú ves la primera iglesia, la unidad en oración era lo que trajo los milagros, lo que trajo el gran crecimiento. La unidad en oración es mucho más importante que podemos entender. O sea que si tú quieres tener una vida de oración eficaz, es tan importante que te pongas de acuerdo con otras personas en cuanto a lo que tú estás orando. Hay una fortaleza que hace que tú no te... Es como que nos cubrimos el uno al otro, nos fortalecemos el uno al otro y también tiene una, vamos a llamarlo, es una ley espiritual, no quiero que suene un poco así como caché, como wow, ley espiritual, pero sí, es una verdad espiritual el poder de estar de acuerdo en algo. Incluso yo quiero hablar de otra oración que tú sabes si eres carismático y has recibido el don de lenguas, que es un don que nos es dado para ayudarnos en nuestra debilidad. Es un don que es dado para edificarnos a nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo funciona ese don? Simplificarlo realmente, el espíritu que habita dentro de ti presta tu lengua para orar. Y presta tu lengua para orar
el sentir que está en el corazón del Espíritu, porque nosotros no sabemos cómo orar y entonces Él ora por nosotros. Y yo quiero que también haga reflexión sobre que tú sabes que hay otra persona en la Trinidad que también está intercediendo por nosotros. ¿Quién está intercediendo delante del trono por ti y por mí ahora? ¿Qué es lo que Jesús hace ahora? Él terminó su trabajo aquí en la tierra, pero ¿cuál es su función ahora? Su función ahora es orar por ti. Él está intercediendo por ti. Y entonces hay algo que sucede cuando oramos en lenguas, y es que en la oración del Espíritu está en acuerdo con la oración de Jesús delante del Padre sobre tu vida y mi vida. Y por eso esa oración es tan eficaz, porque es una oración de acuerdo. Ahí es el acuerdo entre el Espíritu Santo que habita dentro de ti y Jesús que está delante del trono del Padre, que está intercediendo por ti, y por eso esa oración nos levanta. Pablo dice, yo oro en lenguas más que, que todos vosotros. La oración de lenguas no es una señal de ser espiritual, de ser bueno, no hay ningún, vamos a llamarlo, prestigio en hablar en lenguas, pero es un don para tu bien, y la Biblia dice que si tú pides que al Padre, que Él te dé el Espíritu y el don de lenguas, Él te lo va a dar. Es algo simple, yo lo recibí en mi habitación, encima de mi cama. Yo pregunté a Dios si esto es verdad y esto es para mí, yo lo quiero experimentar. Hay diferentes maneras, pero la base es el mismo corazón que hemos dicho antes, al principio de cuando empezamos a hablar sobre oración, que tú tengas un deseo de querer orar y aprender a orar. Y en medio de esto hay estas dos oraciones que al final tienen que ver el uno con el otro. El poder en estar en acuerdo con otras personas en lo que estamos orando. Esa unidad. Y también el orar en lenguas es dejar el Espíritu, el Espíritu que habita dentro de ti, unirse a la oración de Jesús delante del Padre. Amén. Y hay una fortaleza en lo que esto te va a traer para tu vida, pero también hay un poder en cuando te pones de acuerdo a orar por tus hijos, por tu familia, por el futuro, por la iglesia, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que ánimo, tú tienes una oración que logra mucho.